Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Vamos a hacer un repaso de comentarios en la caja de los videos de este canal. Antes que nada le quiero mandar un saludo muy especial a Waldo KG, seguidor de Huesos Amarillos de Filosofía de Película. El otro día nos cruzamos en la calle, yo estaba trabajando, me habían llamado por teléfono para que fuera a dar una mano a mover unas bolsas de escombros y medio como que lo traté como una bolsa de escombros a Waldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, nos vemos, tío ocupado, pero... Ok, un abrazo, Waldo. Estaba pensando, estaría bueno hacer una reunión y estaría bueno que comenten en la caja quiénes apuntan, quiénes se suman. Sería por el centro de Buenos Aires, más o menos para tener una idea de cuántos seríamos, ir organizando algo, si la idea les gusta. Breve anuncio de este canal, va a haber una nueva sección que se va a llamar Filósofos que no están entre las 40 del mazo o algo así, que nunca traté, en este canal nunca me metí propiamente a analizar filósofos, salvo el video de Nietzsche, porque hay otra gente más calificada que yo haciéndolo y me daba un poco de pudor meterme en ese tema. Uso la filosofía para hablar del cine, del arte popular, pero se me ocurrió que sería una buena idea tener una sección hablando de los filósofos de los que no habla nadie, o sea, no meterme con lo que ya han hecho mil antes que yo y mejor antes que yo, sino hablar de Kant, de Nietzsche, sino meterme con hacer videos sobre filósofos de lo que probablemente sea el único video que hay en YouTube. Y eso creo que sería interesante. Además, están estos clásicos, Kant, Nietzsche, de los que habla todo el mundo, y termina esto creando la idea de que la filosofía es una sucesión de 20 pensadores que vivieron a lo largo de milenios. Y no, es una cosa mucho más amplia, mucho más abarcativa, que es un laberinto infinito. Y, y en esos filósofos que no están entre las 40 del mazo, por ahí hay tipos realmente interesantes. Así que va a haber una sección hablando de esos tipos. Me preguntan qué pasó con la sección cómo no filmar una película. Era la más impopular del canal y realmente a mí no me gustaba tanto hacerla. Probablemente alguna vez haga algún video, pero es una sección que está básicamente muerta. Me piden que muestre mi biblioteca. Debe tener una biblioteca enorme. No, es otro de estos modulares, además de los dos que se ven siempre en los videos, hay un tercero. Y solía tener otro tanto como lo que tengo acá atrás y doné la mitad de mi biblioteca a una escuela en el norte de Argentina. Tenía libros de la colección Elige tu propia aventura. ¿Cuándo iba a releer eso? No tenía el menor sentido. Un libro es una herramienta. Si no la estás usando, dásela a alguien a quien le sirva. No es algo que está ahí para juntar polvo. Endgame. ¿Qué me pareció esta película? Una reverenda basofia. Me ha sorprendido muchísimo que hay gente defendiéndola. Y no porque, muestra una heroína mujer, blanca, negra, con piernas ortopédicas. No, hay gente que dice que es una película entretenida. ¿Qué? Es uno de los peores bodrios que vi este año. Es interminable, es aburrida, está llena de chistes incómodos metidos de contrabando porque se supone que la situación no debe ser graciosa. Hay un montón de gente tratando de figurar. Míreme, acá estoy yo, que soy lo más grande del universo, literalmente. Y sobre todo muchas peleas entre líneas por la herencia, sobre quién se va a quedar lo que era de fulano, quién se va a quedar lo que era de mengano. Y me empecé a dar cuenta de dónde me sonaba conocida esa estructura. Y Endgame es básicamente un velorio. Por eso
Por eso esa mezcla de chistes incómodos, discursos afectados y clima generalmente deprimente me sonaba familiar. Es un velorio. Endgame es el velorio de los superhéroes. El público que fue a ver esta película sabía que era la última película de superhéroes, la última de verdadera película de verdaderos superhéroes. Y Marvel supo captar eso, supo explotar esa nostalgia por el presente, llamémosla así, esa nostalgia a posteriori. Ok, esto... el público fue a ver esa película pensando voy a sentir nostalgia por esto. Ese fue el gancho con el que han reventado las salas de cine. ¿Qué me pareció esta película? Es una basura. Es una completa basura. ¿Tiene relativamente menos basura política que la anterior? Sí. ¿Está mejor filmada? Sí, no cuesta mucho. La anterior es increíble lo mal, lo increíblemente mal, y me refiero no mal, mal construida la historia, mal desarrollados los personajes, me refiero a errores de novato, de principiante, no saber iluminar un set de filmación. Comparativamente sí es mejor. Pero es una película increíblemente aburrida, increíblemente hueca, vacía, sin el menor interés. Relacionado con esta película también me han preguntado qué pienso de los universos cinematográficos. Definamos qué es un universo cinematográfico. Dos películas transcurren en el mismo universo cuando tiene que haber una coherencia argumental entre ellas. Es decir, no necesariamente aparece un mismo personaje, no necesariamente una es una precuela, una secuela de la otra, pero si en la película A los marcianos invadieron la Tierra en Pascua, en la película B la invasión no puede haber sido en Navidad, porque eso sería un agujero en el guión, eso sería un error de continuidad, una falta de coherencia. Esto es un universo cinematográfico. Tiene sus pros y sus contras. Pro, ya tenés creado un universo. Cuando filmás la película B, no tenés que explicar que los marcianos vienen de un planeta que se está agotando. Ya lo explicaste en la película A. Entonces podés dedicarte a desarrollar otra cosa. Ese es el punto fuerte del universo cinematográfico. El punto débil que te limita. Ya no podés introducir variantes. No podés, bueno, en realidad... Los marcianos estaban bien en su planeta, pero son unos jodidos y vinieron a invadir de puro jodido que son. Ya no podés hacer eso. Ahora bien, hay algo que no se está teniendo en cuenta últimamente, y es el universo cinematográfico incoherente. Cuando alguien quiere la chancha y los 4 pesos, quiere la carne y la leche. No podés quedarte con todo. Quieren el universo cinematográfico, pero total libertad para filmar las nuevas películas. Y eso produce un resultado incoherente. Y eso lo vemos en Marvel y lo vemos en la Guerra de las Galaxias, donde introdujeron novedades que no tenían el menor sentido con las películas anteriores. Entonces, por un lado, están tratando las nuevas películas como si fueran parte de un universo cinematográfico y el público supiera lo que tiene que esperar, mientras que no son parte del mismo universo cinematográfico y el público no sabe qué está pasando en pantalla. De hecho, un agujero de guión de Marvel aparece en un tráiler donde está la capitana no sé cuánto, diciendo ¿qué ha cambiado? Antes no me tenían a mí. ¿Viste? Ya probamos a enfrentar a Thanos antes. ¿Qué tenemos de nuevo? Antes no me tenían a mí. Pregunta, ¿dónde diablos estabas? Se supone que esta superheroína tuvo su historia de origen en los 90s y todas las 10 películas, 20 películas que se filmaron antes,
transcurrieron entre 1990 y 2020. ¿Dónde diablos estaba esta mina durante todas esas películas? Eso introdujo, la penúltima película, introdujo un agujero negro en el guión que la última película no tenía modo de reparar. Estaban filmando una película que pertenecía a dos universos y el público no sabía qué estaba viendo. Ese fue el gran defecto de esta película. Esto, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, lo hace todo el tiempo, en los últimos años. Tenemos un Stormtrooper que era de no sé qué planeta y que desertó a un momento. Los Stormtroopers no eran todos clones. Tenemos a esta heroína que es la primera Jedi, mujer. ¿Perdón? ¿Desde cuándo los Jedi no aceptaban mujeres? ¿Qué pasó con las 400 Jedi que vimos en las películas anteriores y en cómic y otras ficciones que son también canon? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Sigue siendo canon o no? Es confuso porque no mantiene una coherencia de película a película. No digo que no se pueda crear algo completamente nuevo. Pero simplemente no digas que forma parte de un universo cinematográfico anterior. Lo mismo esto pasa con los géneros. Cuando tenés un personaje que no bebe sangre y que puede andar de día, no es un vampiro. Punto. Y bueno, pero escala árboles con facilidad. Es un alpinista. Si no bebe sangre, no es un vampiro. Y esto, a ver, en este caso, no es que todas las películas de vampiros, creo que el género vampiro acepta todas las heterodoxias, es el que más varía de una película a la otra. No digo que todas forman parte de un mismo universo. Lo que digo es que un género tiene ciertas reglas, tiene que mantener cierta coherencia. Si no mantenés ese mínimo de coherencia, ya no estás haciendo una película heterodoxa, ya estás haciendo otra cosa, estás en otro género. Y este es el caso de los vampiros que no beben sangre. Si un personaje no bebe sangre, no es un vampiro. Cambiando de tema, estuve viendo varios videos de canales de divulgación científica explicando que la ciencia ha demostrado científicamente que no hay que votar a Vox en España. Y lo que me llamó la atención de esos videos es, no digo que no pueda ser un youtuber de divulgación un video de opinión política, ¿por qué no? Es su canal, hace lo que quiere. No digo que no pueda tener la ideología que quiera. Lo que me llamó la atención es la completa, total ignorancia de lo que es la ciencia y cómo funciona el método científico que evidencian esos videos. Hay un video de Datum Voltio hablando en contra de la independencia de Cataluña, ¿ok? Es su opinión. Pero está presentado como un video off topic. Ok, dejemos de lado la física por un rato, vamos a hablar de un tema político que me interesa. Explica por qué está en contra de la independencia de Cataluña, ¿ok? Pero no trató de venderlo como una prueba científica esto. Bueno, según la interpretación de Feynman de la mecánica cuántica, Cataluña debe ser parte de España. No trató de venderlo así. ¿Por qué? Porque es físico ese youtuber, sabe de lo que está hablando. Estos tipos no tienen idea de lo que se trata. Y por regla general, los progresistas viven mentalmente en el siglo XIX. Para empezar, la idea de progreso, siglo XIX. La identificación del ateísmo con el libre pensamiento y con la ciencia, siglo XIX. Darwinismo, siglo XIX. Ideología de la igualdad entre los sexos, siglo XIX. Por regla general son gente del siglo XIX que quedó congelada en un bloque de hielo y la descongelaron en el siglo XXI y crearon un canal de YouTube.
pero en la visión que tienen de la ciencia son medievales. Creen esta gente que estos divulgadores científicos creen que hay un montón de pensadores que tienen un porcentaje de autoridad, tienen una dosis de reconocimiento como sabios autorizados. Ahora bien, ninguno de estos es infalible. Ninguno de estos por separado. No hay un papa infalible. Lo que ocurre es que a todo este grupo de personas, que cada una de las cuales tiene un 1, un 2%, un 10%, son como accionistas de la verdad. Cada uno tiene una partecita de autoridad. Hacen una reunión de accionistas del conocimiento, todos estos sabios reconocidos, y llegan a un consenso. Y ese consenso es provisoriamente la verdad hasta que los sabios autorizados cambien de opinión y haya una nueva verdad. Esos tipos son neoplatónicos. Son tipos que vienen 800, tienen la visión de la ciencia de hace 800 años. Están unos cuantos episodios atrasados en ese aspecto. Y eso es lo suyo. Se supone que son los que saben del tema. Otro tema que ha estado dando vuelta con respecto a la divulgación científica, que hay que entenderlo de una vez, la divulgación científica es propaganda política. Hay que entender esto de una vez, porque mucha gente es ciega a eso. Está viendo la agenda política en las películas de superhéroes, la está viendo en las publicidades comerciales, no la está viendo en lo que se llama ciencia. Está creído que eso es algo aparte, que no tiene nada que ver. Y esto puede llegar a ser peligroso. Hay un discurso en contra de los antivacunas, en contra de los activistas antivacunación. Son unos tipos que han existido desde que existe la vacunación. Y ok, quizás tienen mejores argumentos de lo que se suele creer. No voy a opinar sobre este tema. Está la idea de que debe ser combatido el activismo antivacunas. No se debe permitir, sobre todo no se debe permitir a los padres que no puedan vacunar a sus hijos. Porque, dicen, la salud del niño es más importante que el derecho de los padres a decidir qué es lo mejor sobre la salud de los niños. Y no importa que en otros asuntos finjamos estar en contra de los tratamientos médicos compulsivos. Este tratamiento médico compulsivo nos parece que está bien, que debe ser obligatorio. Es discutible esta idea. Yo la considero extremadamente peligrosa, pero ok, se puede discutir. Ok, que hay límites al derecho de los padres, esto estoy totalmente de acuerdo con este principio. Hay límites al derecho de los padres y se puede discutir si la vacunación está o no dentro de esos derechos. No tengo problema con esto. El problema es por qué está tan interesada esta gente en meternos la idea en la cabeza de que los padres no deben tener el derecho a decidir si vacunan o no a sus hijos. Y nos encontramos que este mismo año, acompañando todo este activismo antivacunas, apareció el eufemismo vacunación genética para referirse a la manipulación del ADN. Entonces, ¿qué pasa si ponemos estas dos cosas juntas? Saludos al que va a escribir en la caja de comentarios que estoy haciendo una teoría de conspiraciones. ¿Qué pasa si ponemos estas dos cosas juntas? La manipulación genética en realidad es otra forma de vacunación, más los padres no deben tener el derecho a decidir si vacunan o no a sus hijos. Ponemos las dos cosas juntas y nos encontramos con que se convierten en los padres no deben tener el derecho a decidir o no sobre la manipulación genética de los hijos. Lo que se está tratando de hacer es meter una idea razonable. Les puedo recordar unas cuantas. La igualdad entre los sexos, la tolerancia a las perversiones sexuales que no implican
hacer daño a otras personas, la igualdad racial. Les puedo recordar unas cuantas cosas que sonaban razonables. Están tratando de colar una idea que suena razonable, el de la vida del niño es más importante que el derecho de los padres, por lo tanto los niños deben ser vacunados compulsivamente, y después le van a cambiar el significado a la palabra vacunar. Una vez que logren que la mayoría acepte esta idea, van a cambiar el significado de la palabra para hacerle aprobar algo que si se lo propusieran realmente con las palabras correctas no aceptaría nadie. Van a convertir la vacunación compulsiva en que el Estado tiene derecho a manipular genéticamente a los niños y los padres no se pueden oponer a ello. Ojo con esto, esto es lo que viene. Esto es lo que me veo venir. Esto va a ser un problema grave en unos años, no muy lejos. Sobre el tema de las publicaciones relevantes, me han dicho que las revistas relevantes son verdaderas, las autodenominadas revistas relevantes, son verdadera ciencia porque lo que publican es falsable. Lo que no se publica en esas revistas no lo es. Falsable quiere decir que hace predicciones absurdamente improbables de acertar por casualidad y ahí vemos si la teoría es correcta o no. Bien. Vamos a suponer por hipótesis que esto fuera así, no lo es. Pero vamos a suponer que esto fuera verdad. Que todo lo que se publica en revistas como Nature, Science, es ciencia según los criterios de Popper, de falsabilidad. Y vamos a suponer que todo lo que no se publica en esas revistas no lo es. Pregunta, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es de estas dos características? Supongamos que hay una coincidencia absoluta entre lo que se publica en esa revista y lo que es falsable. ¿Cuál de las dos cosas es la que lo convierte en ciencia? Porque podemos definir un insecto como un invertebrado de 6 patas, o lo podemos definir como un animal que tiene su cuerpo dividido en 3 partes. Estas dos definiciones corresponden, van a señalar, cualquiera de estas dos definiciones van a señalar a los mismos animales, porque todo invertebrado de 6 patas tiene el cuerpo dividido en 3 partes. Así que no va a haber diferencias. Sin embargo, la definición correcta es una sola. Es un invertebrado, un insecto es un invertebrado de 6 patas. Si encontramos en otro planeta, en el centro de la Tierra, en donde sea, un animal de 6 patas, invertebrado, que no tiene el cuerpo dividido en 3 partes, es un insecto. Y si encontramos un animal hipotético que tenga el cuerpo dividido en 3 partes, pero no tenga 6 patas, no es un insecto. Aunque en la práctica estos dos criterios coincidan a la perfección, hay uno solo que es el definitorio. Bien, supongamos que hubiera una coincidencia absoluta entre lo que se publica en revistas como Nature y lo que es falsable. ¿Cuál de los dos criterios es el que vuelve esto ciencia? Si me dicen que es ciencia lo que está publicado en una revista relevante, eso es una falacia de autoridad. Y si me dicen que es ciencia lo que es falsable, entonces la publicación en revistas relevantes es superflua. Lo que eliminemos al intermediario. Lo que define algo como ciencia es que haga predicciones y puedan ser verdaderas o falsas, o sea falsable. En cualquiera de los dos casos, esta identificación es falaz. De lo que se publica en ciertas revistas con la verdadera ciencia, en cualquiera de los dos casos es falaz. Me encontré con esta interesante estadística acerca de cómo pensaban políticamente los votantes norteamericanos durante la elección presidencial de 2016. Le preguntaron a una serie de personas a quién habían votado, cuáles eran sus puntos de vista en economía y cuáles eran sus puntos de vista acerca de políticas identitarias. En azul están marcados los que votaron a Hillary Clinton y en rojo a los que votaron a Donald Trump. En la columna vertical están las políticas identitarias, menos significa a favor de las políticas identitarias,
más significa en contra. Y de izquierda a derecha están los factores económicos. Menos significa mucha intervención del Estado, más significa poca o ninguna intervención del Estado. Y vemos que el gráfico desmiente por completo el cliché de la polarización. Supuestamente en Estados Unidos la gente se estaría yendo a los extremos. La izquierda se estaría yendo a la extrema izquierda y la derecha se estaría yendo a la extrema derecha. Este gráfico no muestra eso en lo más mínimo. Lo que muestra es, por el contrario, que Trump fue el más izquierdista de los presidentes republicanos. Vemos esta nube roja en el centro ligeramente hacia la derecha, en la parte de arriba del gráfico, que lo convierte en uno de los políticos más moderados que ha tenido ese partido, lo cual se explica claramente teniendo en cuenta que su intención era captar a votantes de izquierda desilusionados del Partido Demócrata. La polarización se da en un único extremo. Tenemos este manchón azul de este Partido Comunista 2.0 que se ha vuelto el Partido Demócrata, que son extremistas en políticas identitarias, extremistas en políticas en intervención del Estado, o sea, son maoístas, en otras palabras. Vemos que el extremo opuesto está muy despoblado. Deben ser esos puntos rojos que se ven por ahí, deben ser chiflados como la milicia del norte y tipos por el estilo. Lo que vemos es una amplia oposición a las políticas identitarias y una política moderada de centro en lo económico. De hecho, si en este gráfico aislamos el cuadrante de izquierda en contra de políticas identitarias, nos damos cuenta que si solo hubiese votado ese sector del electorado, hubiese ganado Trump. O sea que el sofisma de la polarización es completamente falso. Lo que vemos es que la izquierda, en su sano juicio, está siendo captada por el Partido Republicano y el Partido Demócrata se está cerrando, se está convirtiendo en un partido secta al estilo del Partido Comunista o sus equivalentes. ¿Qué pienso del incendio de Notre Dame? Específicamente de comentarios que se han hecho del incendio de Notre Dame. Primero, no presté atención a este tema porque vi que había un par de idiotas comentando esto. Siempre va a haber. Las minorías extremistas suelen parecer en internet mucho más numerosas de lo que son realmente. ¿Por qué? Porque están todo el día al pedo en internet. Y tienen mucha actividad, no piensan lo que escriben. Entonces cada uno de estos orates parece que fueran 100 personas. O más. No presté mucha atención. Lo que realmente me alarmó no fueron los chiflados festejando esto, sino la indiferencia y hasta la mofa de algunos, por ejemplo, de youtubers que tienen canales de arte, haciendo burla. Como, bueno, se hizo mucho ruido por algo que no tiene la menor importancia. ¿Perdón? La Catedral de Notre Dame es, más allá de su extraordinario valor artístico, es un símbolo de Francia más importante que la Torre Eiffel, que los franceses han aborrecido toda su vida, y quien dice Francia dice Occidente. Yo creo que hay un gravísimo problema en el mundo de hoy, que es la ceguera Occidente. No ver a la cultura occidental. ¿Y esto a qué se debe? A que Occidente logró lo que es haciendo abstracción de sí misma. Esta es la gran fuerza de la civilización occidental. Entonces, esos logros se ven como valores universales, y lo son. El problema es que a esos valores universales se los alcanzó desde una cultura específica, y no desde cualquier otra. Y
causa de su mismo éxito, del mismo éxito de Occidente, es que lo único que se ve como propiamente occidental es la basura de Occidente. Lo valioso se ve como universal. Y entonces parece que fuera la cultura más despreciable que existe. La cultura que no vale nada. De todas las demás podemos rescatar algo. Estos tienen una religión pintoresca, estos tienen buen arte, estos tipos construyen puentes de cuerda muy ingeniosos, de todo podemos rescatar algo. De Occidente parece que no hubiera nada rescatable. ¿Por qué? Porque solo se ve como occidental la basura. La teoría racial, el colonialismo, solo se ve la basura de Occidente como propiamente occidental. Y esta ceguera a Occidente es peligrosísima. Es algo que nos puede hundir en una edad oscura. Y de hecho yo creo que estamos camino a eso, si no reaccionamos a tiempo. ¿Qué pienso de las películas donde una persona que tiene una discapacidad resulta ser clave para derrotar a los monstruos o a los marcianos o lo que sea? Para comunicarse con los marcianos, Bird Box, A Quiet Place. Y yo creo que es algo que siempre estuvo ahí, simplemente que se lo convirtió en el núcleo de la película. Me viene a la mente el astrónomo ciego de Contacto. Y a ver, de mismo modo, el forense que se está comiendo un sándwich en la morgue fue un personaje de relleno, un personaje decorativo durante décadas, hasta que aparecieron series como CSI, que lo convierten en el protagonista. Y me parece que es un recurso argumental un poco discutible, porque tiene mucho de Deus ex machina, de sacarse la solución al conflicto de la galera. Uh, Más interesante es algo que aparece como cliché, si se quiere, en los mitos, es donde una persona que tiene una discapacidad tiene a la vez un don sobrenatural. O sea, hay una compensación. Ha pagado. Odín compra el. Odín compra el elixir de la sabiduría con un ojo. Pierde la vista, pierde un ojo, pero tiene la sabiduría. Tiresias es ciego, pero puede ver el futuro. O sea, no ve el presente, pero ve el futuro. Tiene el don de la profecía. Y esto creo que es mucho más interesante narrativamente. Esto es más interesante porque plantea el gran tema de la ficción, que es la elección. Si te dan esta opción, ¿vos qué harías? Y no sé, a ver, perdés la vista a cambio del don de la profecía. ¿Vos qué haces? Y qué sé yo. Eso es más interesante. Y esto donde el astrónomo ciego tiene mejor oído que el resto y escucha una voz en medio del ruido que los demás no estaban captando. Eso está un poco. Está bien, pero me parece que es menos interesante. Eh, Jeremy Renner se ha convertido en un meme esta semana. Están estas fotos donde cuando tu mujer invitó a los suegros y no te avisó, ¿viste? Algo que me causa gracia de esa imagen ridícula de estas personas que se detestan tratando de fingir que son amigos es que el estudio los obligue a fingir que son amigos. ¿Por qué? A ver, los bailarines Ginger Roger y Fred Astaire se detestaban y todo el mundo lo sabía. Y a lo sumo esto te sacaba una sonrisa irónica en las escenas románticas, porque todo el mundo sabía que estaba viendo a dos personas que no se podían, que se despreciaban mutuamente. Eh, Prácticamente todos los dúos cómicos, Abbott y Costello, eh, Steve Martin y Jerry Lewis, no se podían ni ver adelante, no se soportaban. ¿Y por qué ahora, por qué hay que disimularlo esto? ¿Por qué hay que mostrar
Estos actores que hacen de superhéroes diciendo que nos divertimos mucho en el rodaje de la película, nos llevamos todos muy bien, somos todos amigos. Ok, me alegro por ustedes, ¿qué me importa? Lo único que tiene que importar es cómo han hecho su papel. Es es una situación curiosa, pero una situación curiosa de la que creo que estas dos personas son inocentes. Los han metido el estudio en esa situación ridícula. Eh, Cliché detestable, me han dicho ese sonido de wow que está en todos los trailers. Tiene nombre eso, se llama el corno de El Origen, Inception Horn. Eh, por la película que lo hizo famoso, aunque en realidad se usaba antes. Es esto. Y por último, ¿qué libros recomiendo para iniciarse en filosofía? Miren, generalmente recomiendo dos como puertas de entrada a la filosofía. Discurso del método de René Descartes y sobre la naturaleza de los dioses de Marco Tulio Cicerón. ¿Por qué? Sobre todo porque son libros que comentan las ideas de muchos otros pensadores. También sirve un manual de filosofía, pero les desconfío un poco de los manuales de filosofía. Descartes, para entender el pensamiento moderno, Descartes es la piedra fundamental del pensamiento moderno, y Cicerón de la naturaleza de los dioses para entender las ideas de las escuelas antiguas. Además, Cicerón es un pionero del neoplatonismo, donde aparece esta idea que comentábamos antes de la autoridad de las escuelas y de resolver los problemas filosóficos combinando la autoridad de varias escuelas. Es pionero en ese tipo de ideas. O sea que también nos sirve para entender mucho el pensamiento medieval, Cicerón. Algo que se comenta mucho es la editorial. No solo es importante el libro, sino es importante la editorial. Yo estoy de acuerdo para el que pueda pagarlo. Mi biblioteca está formada con libros que estaban en mi casa cuando yo era niño, libros que compré en mesas de saldo, libros que levanté de la calle y así por el estilo. Son muy pocos y de los últimos años los libros que he ido a buscarlos y compré la editorial que quise y son gustos que no me he podido dar la mayor parte de mi vida. Así que decir, bueno, si no tenés el libro de la Santísima Editorial Sagrada, nada vale nada, no estoy de acuerdo para nada con eso. Si ustedes son hijos de Macri, pueden comprarse el libro que quieran de la editorial que quieran, entonces les recomiendo Gredos. Muy especialmente si van a usar como material para redactar una tesis o algo así. Editorial Gredos, las traducciones de Editorial Gredos están consideradas canónicas en los medios académicos. Y este es uno de los gustos que me he podido dar en estos últimos años, donde mi situación económica está un poco mejor de lo que había estado siempre. Otras muy recomendadas son, ¿cómo se llaman estos tipos? Orbis. Ediciones Orbis. La colección Historia del Pensamiento son ediciones muy cuidadas que vendían con unos fascículos que no los tengo ahora. Y por lo menos en esta parte del mundo, en Buenos Aires y sus alrededores, se vendieron como pan caliente en su momento, a fines de los 70, principios de los 80, y andan dando vueltas por las mesas de saldo, andan dando vueltas un montón. Son libros muy interesantes con prólogos estupendos que a veces son la mitad del libro y ediciones muy cuidadas con muy buenas traducciones, muy recomendable, tanto como los de Gredos. Y finalmente otro que recomiendo son Ediciones Albor, que son libros de tapa blanda, ediciones baratas, que están bastante bien. Suelen también andar dando vueltas por las mesas de saldos y son de perfil bajo pero muy recomendados. Ediciones Albor, entonces,
La colección Grandes Pensadores de Ediciones Albor, muy recomendable. La colección Historia del Pensamiento de Orbis y todo de Gredos. Esas son mis recomendaciones en cuanto a editoriales. Y si no, lo que consigan. Realmente no creo que sea un tema para colocarlo como... Sobre todo si no tienen... si no se pueden dar el lujo, el gusto de comprar la editorial que quieran, la que encuentren. Siempre va a ser... siempre va a ser la peor traducción de Nietzsche, va a ser preferible a la mejor telenovela. Así que recomiendo antes que nada interesarse por los libros. Así que esto es todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.